Hay niños que nunca dijeron «me duele», porque entendieron demasiado pronto que en su mundo no había espacio para eso. Mientras otros aprendían a jugar, ellos aprendían a leer silencios, a notar cambios de humor, a sentir tensión en el aire antes de que alguien hablara. Y quizá eso también te pasó a ti. Quizá desde muy pequeño entendiste que para sobrevivir no bastaba con ser niño. Tenías que ser fuerte, callado, útil, invisible. Tal vez nadie te golpeó. Tal vez incluso había comida, techo y una rutina que desde afuera parecía normal. Pero dentro de ti algo siempre estaba en alerta. Porque crecer demasiado pronto no siempre deja moretones visibles. A veces deja algo peor, una infancia interrumpida, una forma de mirar la vida con cansancio antes de tiempo, una sensación extraña de haber sido pequeño solo en tamaño, pero no en libertad, ni en ligereza, ni en paz. Hay personas que hoy sonríen, trabajan, cumplen, ayudan a todos, y aún así viven con un peso que no saben explicar. Son adultos que aprendieron a resolverlo todo, menos lo que sienten. Personas que se volvieron expertas en soportar. Y lo más triste es que casi nadie nota la herida, porque esa herida se disfrazó de madurez. Se disfrazó de responsabilidad. Se disfrazó de esa frase que tantas veces te dijeron, «Eres muy fuerte para tu edad». Pero no eras fuerte. Eras un niño adaptándose. Eras un corazón pequeño tratando de entender por qué tenía que comportarse como alguien grande. Eras una mente aprendiendo a prever problemas antes de que llegaran. Eras esa clase de niño que observaba más de lo que hablaba, que sentía más de lo que mostraba, que aprendió a no pedir demasiado, porque en el fondo ya sospechaba que sus necesidades podían convertirse en una carga para los demás. Y así, casi sin darte cuenta, comenzaste a desaparecer. No físicamente, sino por dentro. Dejaste de decir lo que sentías. Dejaste de esperar consuelo. Dejaste de creer que alguien iba a notar que también necesitabas cuidado. Te convertiste en el niño que no molestaba, que no lloraba mucho, que entendía todo, que aguantaba todo. Y cuando un niño aprende a sobrevivir así, algo cambia para siempre. Empieza a confundir amor con silencio y madurez con soledad. Lo más duro es que cuando ese niño crece, el mundo lo felicita por haberse vuelto alguien tan centrado, tan maduro, tan independiente. Pero nadie pregunta cuánto dolor hubo detrás de esa independencia. Nadie pregunta cuántas veces tuvo que tragarse el miedo. Nadie pregunta cuántas noches se sintió solo, aun estando rodeado de gente, porque hay heridas que no hacen ruido y precisamente por eso duran más, porque nadie las ve, y lo que no se ve rara vez se cuida. Si alguna vez sentiste que te costaba relajarte, confiar, pedir ayuda o simplemente descansar sin culpa, quizá no eres complicado. Quizá solo creciste demasiado pronto. Quizá una parte de ti sigue viviendo como si el peligro no hubiera terminado, como si bajar la guardia fuera arriesgado, como si sentir demasiado pudiera romper algo. Y entender eso no te hace débil. Al contrario, tal vez sea la primera vez que empiezas a mirar tu historia con la verdad que siempre mereció. Todo empezó a cambiar en pequeños detalles que nadie notó. No fue un solo momento, sino muchos. Miradas que decían más que palabras, silencios que pesaban más que gritos, situaciones que te obligaban a entender sin que nadie explicara. Y poco a poco comenzaste a adaptarte. Dejaste de reaccionar como niño y empezaste a pensar como alguien que necesitaba evitar problemas, como si tu tranquilidad dependiera de no cometer errores. Aprendiste a observar todo, el tono de voz de los demás, los gestos, las pausas, los cambios de humor. Te volviste experto en leer el ambiente antes de hablar, porque entendiste que decir algo en el momento equivocado podía traer consecuencias. Y así, sin darte cuenta,
comenzaste a filtrar cada palabra, cada emoción, cada reacción. Dejaste de ser espontáneo y te convertiste en alguien que siempre estaba calculando. En ese proceso, tus emociones empezaron a quedarse atrapadas dentro de ti. No porque no existieran, sino porque no encontraban un lugar seguro donde salir. Sentías tristeza, miedo, confusión, pero aprendiste a guardarlo, porque tal vez cuando lo intentaste no fuiste escuchado, o te dijeron que no era para tanto, o simplemente nadie prestó atención. Y eso te enseñó algo muy fuerte, que sentir no servía de nada. Entonces hiciste lo único que podías hacer, te volviste fuerte por dentro, no una fuerza sana, sino una fuerza que nace de la necesidad, una coraza, una forma de soportar sin romperte, porque en tu mundo romperte no era una opción, tenías que seguir, tenías que adaptarte, tenías que estar bien, incluso cuando no lo estabas, y esa versión de ti empezó a convertirse en tu nueva normalidad. Pero esa adaptación tuvo un precio, porque mientras aprendías a controlar lo que sentías, también empezabas a desconectarte de ello. Ya no sabías exactamente qué te pasaba, solo sabías que algo no estaba bien. Una incomodidad constante, una tensión que no desaparecía, una sensación de estar siempre en alerta, como si en cualquier momento algo pudiera salir mal, incluso cuando todo parecía tranquilo. Y así, ese niño que solo quería ser escuchado se convirtió en alguien que ya no esperaba ser entendido. Dejó de pedir, dejó de confiar en que alguien podía ayudarlo y empezó a resolver todo solo, no porque quisiera independencia, sino porque sintió que no tenía otra opción. Y cuando un niño aprende eso demasiado pronto, empieza a construir una forma de vivir donde depender de otros se vuelve algo difícil. Lo más profundo de todo esto es que nadie lo ve. Desde afuera, ese niño parece tranquilo, inteligente, maduro, un niño que no da problemas, un niño fácil. Pero lo que nadie entiende es que esa facilidad no es natural. Es el resultado de haber aprendido a reprimir, a adaptarse, a no ocupar espacio. Y cuando crecer significa desaparecer un poco, algo dentro de ti empieza a apagarse lentamente. Y ese apagarse no es inmediato, es silencioso, es gradual, es una versión de ti que va dejando de expresarse, que va dejando de sentir con libertad, que va dejando de ser. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no sabes cómo volver a ser ese niño que alguna vez fuiste. Porque te acostumbraste tanto a sobrevivir, que olvidaste lo que era simplemente vivir. Y así es como ese niño crece, no de forma natural, sino acelerada. Se convierte en alguien que piensa demasiado, que analiza todo antes de actuar, que siente pero no siempre entiende lo que siente. Una mente que nunca descansa del todo, que siempre está evaluando, midiendo, anticipando, porque en algún punto de su vida aprendió que estar preparado era la única forma de no salir herido. Ese niño ahora es un adulto que parece tener todo bajo control, pero por dentro vive en constante tensión. Le cuesta relajarse, le cuesta confiar, le cuesta creer que algo bueno puede durar. Incluso cuando todo está en calma, hay una parte de él que sigue esperando que algo se rompa, como si la tranquilidad fuera solo una pausa antes del siguiente problema. Y tal vez lo más difícil de todo es que ya no sabe cómo dejar de ser así, porque esta forma de pensar, de sentir, de reaccionar, se volvió su identidad. No recuerda cómo era vivir sin esa carga, sin esa alerta constante, sin esa necesidad de estar siempre preparado. Y entonces sigue adelante, funcionando, cumpliendo, aparentando normalidad, mientras por dentro algo sigue pidiendo descanso. Pero aquí es donde algo importante empieza a cambiar, porque entender de dónde viene todo esto no lo borra, pero lo transforma. Te permite ver que no estás roto, que no hay nada defectuoso en ti,
que lo que sientes tiene una razón, que tu forma de ser no nació por casualidad, sino como respuesta a algo que tuviste que enfrentar cuando no tenías las herramientas para hacerlo de otra manera. Y quizá por primera vez puedes empezar a mirarte con menos dureza. Puedes empezar a cuestionar esa voz interna que siempre te exige más, que nunca te deja descansar, que te hace sentir que no es suficiente, porque esa voz no es realmente tuya. Es el eco de todo lo que tuviste que aprender para sobrevivir. Tal vez creciste demasiado pronto. Tal vez tuviste que ser fuerte antes de tiempo. Pero eso no significa que tengas que seguir cargando con todo para siempre. Porque ahora hay algo diferente. Ahora puedes detenerte. Ahora puedes escuchar lo que antes ignorabas. Ahora puedes empezar a darte lo que nunca recibiste. Y no es fácil. No es rápido, no es perfecto, pero es posible, porque dentro de ti no solo existe ese adulto cansado, también sigue existiendo ese niño, no como una herida que te define, sino como una parte que aún espera ser vista, entendida y cuidada. Y tal vez hoy no necesitas tener todas las respuestas. Tal vez hoy solo necesitas reconocer algo muy simple, pero muy poderoso, que todo lo que hiciste, lo hiciste para sobrevivir. Y que ahora, poco a poco, puedes empezar a hacer algo diferente, vivir